Buenas noches, mi amor, ¿cómo Hola, estás? muy bien, muy contenta de estar nuevamente este sábado con todos ustedes. Esperemos le estén dando seguimiento a este estudio de matrimonios para seguir creciendo, eh, pues todos juntos en la palabra de Dios. En la palabra y en la gracia y en el amor de nuestro Señor Jesucristo y en el amor también como pareja. Porque cuando nosotros nos casamos, todos los que nos hemos casado de una forma legal, civil, ante las autoridades, juramos amarnos en la tristeza, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, cualquiera fuera la circunstancia, juramos nosotros ante un juez, pero primeramente juramos ante el Dios Todopoderoso, porque ese fue un juramento que hicimos ante Dios y no ante los hombres. Los hombres fueron testigos, pero Dios es testigo. Como dice su palabra, soy testigo con el compañero, la compañera de tu juventud. Así que Dios atestigua el pacto matrimonial y es por eso que hasta la muerte nos separe, y es por eso que también debemos de entender que no por cualquier problema vamos a agarrar la puerta fácil del divorcio, Ujú. separarnos y divorciarnos, sino que en la palabra de Dios vamos a encontrar nosotros herramientas hermosas y preciosas para que nuestro matrimonio pueda funcionar de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, con todos los defectos, con todas las virtudes, porque somos dos seres humanos débiles, con, con debilidades, con defectos, con nuestro carácter, con nuestra naturaleza caída, cada uno. Así que el Señor nos va moldeando, nos va haciendo conforme a la imagen del matrimonio bíblico que menciona en el libro de los Efesios y en algunos otros pasajes en el Nuevo Testamento. Entonces, pues, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Sí. Vamos a continuar este estudio que se llama el matrimonio bíblico. Y bueno, y estábamos estudiando las semanas pasadas el matrimonio bíblico y el Espíritu Santo. Y bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 17, que nos dice la escritura. Dice Efesios 5:17, dice: por tanto, no seáis insensatos, no seamos tontos, en otras palabras, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Fíjense la introducción que comienza a dar para que unos versículos después nos comience a hablar de lo que es la relación del matrimonio. Que nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay libertinaje o compuesto, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ya vimos entonces la importancia del versículo 17, 18, 19, todas las enseñanzas para la familia, para el matrimonio, fluyen del poder del Espíritu Santo. En otras palabras, nosotros podemos hacer dos tipos de matrimonio. Un matrimonio carnal, basado en lo que mi esposa piensa que es el matrimonio, o lo que yo pienso que es el matrimonio, y hacerlo en la carne, y luchar en la carne, y tratar de ganarla siempre en la carne, o ganarme ella a mí siempre en la carne, o podemos también nosotros tomar el otro camino, que es ser un matrimonio controlado
por el poder del Espíritu Santo. Ya hemos hablado de la importancia de orar juntos, leer la palabra de Dios juntos, la importancia de que mi esposa todos los días tiene que tener un tiempo a solas con Dios, en oración, en la Biblia, en la lectura de la palabra, como yo también debo tener todos los días un tiempo a solas en oración y un tiempo en la palabra. Y no porque nos dediquemos al ministerio de tiempo completo, esto es para todos, esto es para todos. Obviamente, pues yo me dedico a predicar, mi esposa también se dedica a dar enseñanzas, yo soy pastor, y nos dedicamos como familia y tenemos que meter e invertir mucha cantidad de horas en la lectura, en la meditación, en la preparación de mensajes, de sermones, de estudios, de devocionales, en fin. Ese es el llamado que Dios nos dio. Pero si no fuéramos y estuviéramos de tiempo completo en el ministerio, aún de todas maneras, si yo fuera doctor, ingeniero, o albañil, o arquitecto, o plomero, yo tengo que dedicarle un tiempo a solas a Dios, y mi esposa Celia también tiene que dedicar todos los días un tiempo a solas con el Señor, porque entendemos que el matrimonio lo creó y Dios lo diseñó. Entonces solamente en su palabra podemos encontrar solución, esperanza y respuestas a tantos problemas que se presentan todos los días, y tanta oleada y tanto terror del enemigo contra el hogar, que tentaciones económicas, los hijos, las hijas, las escuelas, el trabajo, en fin, todo parece e indica que es destruir lo que es el núcleo familiar que Dios diseñó desde un principio, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Y pues bueno, vimos 3 puntos la semana pasada. Estos 3 puntos tienen que ver con las enseñanzas que fluyen del poder del Espíritu Santo. Vamos a recordar el primer punto, que la llenura del Espíritu Santo produce 3 resultados, de acuerdo a Efesios 5, 19 al 21. El primer resultado que produce la llenura del Espíritu Santo en el matrimonio es hacia nosotros mismos. Hacia nosotros mismos. Estamos hablando de la paz que necesita nuestro hogar, nuestro matrimonio, y el contentamiento de parte de Dios en nuestro interior, contentos. La primera cosa o resultado que una persona llena del Espíritu Santo manifiesta es un sentimiento de paz. Si no hay paz, amor, en tu vida o en mi vida, Sí. o sea, uno muchas veces dice, es que me voy a casar para ser feliz. Me voy a casar para no estar sola o solo. Si tú no tienes paz, si tú no tienes gozo, no creas que te la va a dar tu pareja. Ella te complementa tu gozo, él te complementa tu gozo, pero el gozo es algo que uno experimenta por la llenura del Espíritu Santo. Eso es importantísimo. La paz no me la va a dar mi esposa, no me la van a dar mis hijos. La paz me la va a dar Dios. Me la va a dar la palabra de Dios. Si yo no tengo paz, entonces yo no voy a traer más que conflictos, desconfianza, inseguridad a mi relación matrimonial. Entonces mi esposa debe tener paz, yo debo tener paz. A pesar de las circunstancias, debemos de tener paz. Y esto es algo que el Espíritu Santo produce, un contentamiento interior que resulta en estar, acuérdense, estar alegres, Sí. cantando entre nosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, como dice Colosenses 3:16. Acuérdese que la alabanza, el cantar, el poner alabanzas, es también un ingrediente muy importante en el hogar. Poner alabanzas a los niños desde que son chiquitos, poner alabanzas en la casa, poner predicaciones en el carro, cuando salimos a carretera, etc. Estamos, aunque no quieran escuchar la alabanza a los hijos o una prédica, de todas maneras el Señor va obrando, va actuando el poder del Espíritu Santo. La alabanza es importante, por eso es importante ir como familia a la iglesia todos los domingos,
y cantar al Señor. Ahorita no podemos, estamos viendo las transmisiones, Sí. pero cuando se restablezca esto, como en Estados Unidos, que esta semana se restablecen, se abren las iglesias por órdenes del presidente Donald Trump. ¡Qué bendición! Esto es algo que bendijo nuestras vidas enormemente, de que en muchos estados, en Estados Unidos, consideran los gobernadores esencial abrir clínicas de aborto. Sí. Y consideran esencial abrir bares y lugares de consumo de alcohol. Ujú. Pero ningún gobernador ha considerado que es más esencial la iglesia que los bares o las clínicas de aborto. Entonces, el presidente Trump, siendo un presidente que profesa cristianismo con su boca y que tiene el gabinete con más cristianos en la historia de Sí. los últimos 100 años de los Estados Unidos, lo digo porque hoy tuve la oportunidad de ver un reportaje del pastor que pastorea a Trump y pastorea a su gabinete. Ellos se disipulan, toman estudios bíblicos y conocen la palabra de Dios y saben que la base de la sociedad y el núcleo de los Estados Unidos y de cualquier nación es la familia y la adoración al Señor, la adoración a Cristo. Y por eso ordenó que se abrieran todas las iglesias, porque es esencial que la gente ore, las familias oren, vayan a la iglesia, alaben al Señor. Yo no me quiero imaginar en México cuando se reabran las iglesias, que la gente diga, ay, no voy porque me da miedo que me contagie, ay, no voy porque esto, o sea, ya tuvieron tantas vacaciones de no ir a la iglesia, de no salir de sus casas, como para que digan, no voy a ir porque no voy a contagiar. Miren, y sé que me estoy saliendo un poquito del tema, pero es importante. Es importante. Sí. El virus va a estar, esto ya está. O sea, y no hay vacunas, se está experimentando y este virus se va a quedar. Entonces, vamos a tener que vivir con él, vamos a tener que enfrentarlo, vamos a tener que vivir como lo hemos vivido los últimos 6,000 años de historia, haciéndonos inmunes ante las bacterias, los virus, toda contaminación. El hombre se ha enfrentado toda la historia ante pandemias y fiebres aviares y porcinas y pestes negras. Entonces, tarde o temprano vamos a tener que salir todos ya de las casas. No nos podemos quedar encerrados. Sí. O te mueres de hambre o te mueres de una enfermedad. Pero pues no, tú tienes que trabajar. Entonces, tenemos que ir a la iglesia, tenemos que ir como familia, tenemos que alabar a Dios, tenemos que glorificar al Señor y tenemos, mi amor, que confiar en Dios. Claro. Eso es bien importante. Sí. Confiar en Dios, sabiendo que estamos en las manos del Señor, Sí. que vamos a alabar al Señor, que vamos a glorificar al Señor. Número 2, acuérdense, entonces, la llenura del Espíritu Santo produce el primer resultado hacia nosotros: paz, Ujú. contentamiento, alabanza, adoración, cantando y hablando entre nosotros con cánticos y salmos e himnos espirituales para el Señor. Número 2, la llenura del Espíritu Santo produce el segundo resultado, que es hacia Dios, y eso es agradecimiento. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de que en un matrimonio cristiano una pareja debe de ser agradecida? Claro. No sé cuántas veces le digas al Señor todos los días en tu oración: gracias por mi esposa, gracias por mi esposo, gracias por mis hijos, gracias por la pandemia, que en medio de esta pandemia te puedo conocer, puedo buscar en tu palabra. Gracias porque estás obrando tu perfecta voluntad. Porque si nosotros no entendemos dos versículos claves, mi amor, Ujú. 1 Tesalonicenses 5:8 y Romanos 8:28. Todos no lo sabemos, nada más que a lo mejor no sabes la cita, pero Romanos 8:28 dice: todas las cosas ayudan para bien para aquellos que aman al Señor. Pero si tú no puedes entender ese versículo si no entiendes 1 Tesalonicenses 5:8, que dice: dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios en todo, Sí. en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier prueba, en medio de cualquier tribulación, en medio de cualquier desierto que atravesemos. Ser personas agradecidas. Y esto lo vimos nosotros
la semana pasada, donde también podemos ver en el Salmo capítulo 100, en el versículo 4, que nos dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. ¿Qué relación tan grande hay entre la alabanza y la acción de gracias? Van de la mano. Un matrimonio, una pareja, un hogar que no alaba a Dios, que no canta al Señor, que no pone alabanzas, que no se goza. O sea, todo el día están escuchando a Luis Miguel, Maná, Banda, El Recodo, todas estas, ¿verdad? Sí. Y la alabanza a un lado, o sea, no escuchan alabanzas. Es más, van a la iglesia y hay gente que ni canta los domingos, porque la verdad, entre semana no oyen alabanzas. Si no pusiéramos las letras, la gente no cantaría. Sí. Pero, ¿cuándo has visto en un concierto de Luis Miguel, de Banda, El Recodo, o de Los Ángeles Verdes, o cómo se llaman? Los Ángeles Azules. ¿Cuándo has visto que en los conciertos ponen la letra de las canciones de los artistas? Y se la saben más que el himno nacional, más que todo. Ahorita se me ocurrió esta cosa que acabo de decir. En un concierto nunca ponen la letra de las canciones. ¿Por qué en la iglesia tienen que poner las letras de las canciones? ¿Verdad? O sea... Ay, se ve que no. No, se ve que la gente está desconectada totalmente. Significa que entre semana no alaban a Dios. Y les tienen que poner las letras porque si no, no cantan. Bueno, canta o chifla, pero alaba a Dios, por lo menos con todo tu corazón. Entonces, nuestra gratitud debe ser siempre hacia Dios, y aunque cuando estemos agradecidos a otras personas, también debemos darle gracias a Dios por haber obrado a través de ellas. Sí. Nosotros como matrimonio no solo estamos agradecidos con Dios, estamos agradecidos con muchos de los que nos están viendo, tanto en Instagram como en Facebook, como luego en YouTube. Estamos agradecidos con una pareja muy hermosa que está con nosotros, Lili y Lalo, aquí con nosotros en la casa. Nosotros estamos agradecidos porque podemos hacer nuestro ministerio gracias a otras personas que nos ayudan. Y podemos llevarles la palabra de Dios a otras personas que nos ayudan. Los domingos, gracias a casi 20 personas, podemos transmitir los servicios dominicales. 10 personas, 15 personas, 5 personas, 2 personas, 3 personas, Joaquín con nosotros también. Pero estamos agradecidos. Gracias también a Dios. Y estamos agradecidos porque sostienen la obra, siguen apoyando la obra, y nosotros podemos seguir pastoreando, podemos seguir predicando, podemos seguir compartiendo y estudiando sin preocuparnos qué comeremos, qué vestiremos, sino nuestra preocupación es orar por nuestras ovejas, orar por ustedes, llevarles la palabra de Dios. Entonces, agradecidos con Dios y agradecidos con muchos de ustedes, con mucha gente que nos está viendo. Damos gracias a Dios por sus vidas. En Estados Unidos, ¿verdad? Tenemos una pareja muy, muy linda que siempre están orando por nosotros. Gabriel y Adela, su esposo, en Colombia, en Venezuela, tantos venezolanos que nos ven, los amamos entrañablemente, y ellos creen que no pueden hacer mucho porque están muy limitados por la escasez en su país. No, hombre, hacen mucho al visitarnos, al orar por nosotros, a ponernos comentarios. Wow, estamos muy agradecidos con Dios, muy agradecidos con Dios. Y pues bueno, en 2 de Corintios, en el capítulo 9, 2 de Corintios capítulo 9, nos dice la Biblia en el versículo 12 y 13, y nos habla de una situación, amor, donde el apóstol Pablo está usando como ejemplo a cristianos que están llenos del Señor. Uh-huh. Y vean qué importante es nunca olvidar la obra del Señor. Nunca olvidar quienes les llevan el alimento, quienes les comparten la palabra de Dios. Hoy, precisamente, una persona de Venezuela me hizo una pregunta y me dijo: yo lo escucho mucho a usted,
me gustan sus conferencias, pero ¿cómo sé que lo que usted comparte es la interpretación correcta? Yo le contesté con segunda de Pedro 1, con segunda de Timoteo 3:16, donde le mostré y le escribí que la Biblia no es de interpretación privada. Cuidado, yo no puedo y nadie le podemos dar nuestra interpretación a la Biblia. La Biblia se interpreta sola. Y para poder interpretar como la Biblia enseña la palabra, hay que estudiarla, memorizarla, meditarla, escudriñarla, orarla, hacer una carrera teológica, prepararse en un instituto bíblico. Es una carrera de toda la vida. Entonces, la Biblia se interpreta a sí misma. No es mi interpretación. El problema está cuando nosotros la queremos interpretar, es cuando surgen las falsas doctrinas, las herejías y las falsas enseñanzas. Entonces, teniendo esto en mente, el apóstol Pablo dice en el versículo 5 de 2 Corintios 9, por tanto, dice, tuve por necesario exhortar a los hermanos. ¿Por qué? Que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que cuando esté lista, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. A mucha gente no le gusta cuando se habla de la Biblia y se habla de dinero. ¿Por qué? Yo entiendo que mucha gente se molesta y no está contenta porque han visto gente que abusa de sus programas de televisión para levantar dinero de una forma no bíblica, antibíblica, yo podría decirlo, prometiendo que si dan dinero les va a pasar esto, prometiendo que si dan van a prosperar. Mentiras. Aquí estamos hablando de la forma bíblica, generosa, donde Pablo dice, yo no los quiero forzar, gracias porque prometieron dar, y cuando nosotros vayamos, esa ofrenda, esa generosidad no va a ser de exigencia. El dinero no se exige. Aquí lo dice la palabra de Dios muy claramente. Versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Bueno, eso es una ley, sí, no solamente de dinero, es una ley de toda la vida. El que siembra escasamente, también segará escasamente. O sea, mi amor, si yo siembro muy escasamente tiempo en ti, amor en ti, compartir contigo, si yo hago esto muy poco contigo, ¿qué voy a obtener como resultado? Pues escasez de amor, porque no, es como una plantita. Una planta, si no la riegas diariamente, pues se seca. Así que pues es de diariamente estar alimentando el amor a tu esposo, a tu esposa, y pues siempre basados en Dios, ¿verdad? Pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría de cómo tratarnos, porque como dijo mi esposo al principio, ni uno es perfecto. Si uno se casa buscando y creyendo que es el hombre perfecto, la mujer perfecta, estamos mal. Por eso diariamente hay que pedirle a nuestro Dios sabiduría para poder pues sobrellevar, ¿verdad? Esas cosas que no nos agradan, y eso porque también nosotros tenemos cosas que no le agradan a nuestra pareja, ¿verdad? Y en amor se puede sobrellevar. Y es una ley de la vida. El que siembra escasamente también segará escasamente. Nosotros tenemos muchas plantitas en la casa y están muy bonitas, muy, muy bonitas. Pero porque yo veo que tú siempre, por ejemplo, hoy veía que las limpiabas con aguacate, hasta unas plantitas bien chiquititas, una por una, y por eso se están haciendo bonitas, sí, porque les dedicas tiempo, les echas agua, las cuidas. Las riego. Y yo cuando te veía en el patio ahí, decía, así es la ley de la siembra, sí, de la cosecha. Si uno dedica tiempo, ternura, dedicación,
porque dicen que a unos hasta le ponen música, ¿no? A las plantitas Sí, y les hablan y todo, ¿verdad? y es cierto, ¿verdad? O sea Yo que no, pero sí, sí las cuido. no les hablas, ¿verdad? Sí, No. no. Pero están bien bonitas, así que, pero el que siembra, dice la Biblia, escasamente segará escasamente, Ujú. y el que siembra generosamente, generosamente segará. Si yo siembro amor, si yo siembro tiempo, si yo siembro cariño, si yo siembro, eso también eso también yo voy a recibir. Sí. Y eso también en lo económico, en el hogar, en el trabajo, a donde quiera. Todo lo que sembramos cosechamos. Si tú siembras pecado, inmoralidad, pornografía, malos pensamientos, ¿sabes qué va a dar tu cerebro? Inmoralidad, pornografía, malos pensamientos. Nunca vas a poder pensar en Dios rectamente porque siempre se te van a venir esas imágenes sexuales, Sí. esas imágenes perversas, lujuriosas, porque tu mente está acostumbrado a eso. Entonces, lo que sembramos cosechamos. Sí. Dice versículo 7 de 2 Corintios 9, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama, fíjense, ¿a quién ama? Al dador. Entonces, uno siempre usa este versículo para hablar de dinero, el que Dios ama al dador alegre. Sí, ese es el contexto, pero también Dios ama al que da amor, al que da cariño, al que da con sacrificio. Mi esposa, yo soy su esposo, y tenemos que sacrificarnos muchas veces y dar de nosotros y poner de nosotros mismos para que el matrimonio pueda fructificar. Sí. Es otra ley de la Biblia y dice, Dios ama al dador alegre. No es, ay, tengo que amarte. No. Ay, tengo que ser amable con mi esposa. No, Dios dice al que lo hace alegremente, no quejumbrosamente. Dios ama al dador alegre. Y luego dice, fíjense, ¿qué resultado hay? Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Quieren la gracia de Dios en sus corazones, en sus vidas, en sus matrimonios? Sigan estos versículos que acabamos de leer. A fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, aleluya, abundéis para buena obra. Dios habla que tendremos suficientemente en abundancia, Sí. no suficientemente en riqueza material, sino en abundancia de necesidad abastecida en nuestro hogar, en nuestras alacenas y en nuestras vidas, sobre todo espirituales, hermanos. Qué hermosa es la palabra de Dios. Y dice el versículo 10, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Qué hermoso es la gente que da semilla al que siembra la palabra de Dios. Sí. O al que da y el que comparte la palabra de Dios. Hermoso. Y dice el versículo 11 y 12, dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros, ahí está otra vez, la llenura del Espíritu Santo, acciones de gracias. Estar agradecidos con el Señor. Dice, porque la administración de este servicio no solamente suple a los santos, a todos ustedes, a los santos, sino dice, y en muchas acciones, sino que también abunda en muchas acciones de gracias. Así que terminamos el punto número 2 y vemos que la llenura del Espíritu Santo produce 3 resultados. Número 1, hacia nosotros. Número 2, hacia Dios, en el estado de un matrimonio agradecido con acciones de gracias que dan, no solamente a la obra, no solamente a los santos, que nos damos como matrimonio, sembramos entre nosotros como pareja. Y apunten la número 3. La llenura del Espíritu Santo en el matrimonio va a producir hacia otras personas sumisión
y humildad con el prójimo. Sumisión y humildad con el prójimo. Vamos a regresar a Efesios capítulo 5 y vamos a ver el versículo 21. Efesios 5, 21. ¿Qué nos dice así? Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ok, vamos a entrar a un tema interesante y si no lo podemos terminar, lo continuaremos, pero yo creo que sí vamos a poder abarcar bastante. Entonces el versículo 21 nos habla de la sumisión hacia en el matrimonio y hacia otras personas. Entonces, una persona verdaderamente llena del Espíritu Santo lo manifiesta inmediatamente por su espíritu de sumisión, su espíritu de humildad. La humildad y la sumisión van de la mano hacia la pareja y hacia los demás. Fíjense que no solamente dice la Biblia que las mujeres estén sujetas a sus maridos. Aquí la Biblia nos está diciendo: someteos unos a otros. Sí. No nada más las casadas. Eso también va para los hombres. Someteos unos a otros. Y vamos a ver qué tipo de sometimiento nos está mencionando las Escrituras. Y no solamente nos sometemos unos a otros, nos sometemos a nuestras autoridades, nos sometemos a nuestro gobierno, mientras no quebranten las Sagradas Escrituras, claro, porque nadie nos puede prohibir leer la Biblia ni orar. Sí. Nos pueden prohibir no ir a la iglesia, nos pueden prohibir encerrarnos en nuestras casas, nos pueden hacer muchas cosas, pero no nos pueden prohibir en nuestra área personal estudiar las Sagradas Escrituras ni orar, porque ahí nuestra conciencia es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, aquí la sumisión es vital en toda relación matrimonial, familiar e interpersonal. La Biblia nos revela que la mayoría de nuestros conflictos con matrimonio o con otras personas provienen de varias que nos menciona la Biblia: el ego, la envidia, los celos o las ambiciones personales. Vamos a lo que nos dice Santiago capítulo, dejemos nuestro dedito ahí en Efesios y vamos a Santiago capítulo 3. Está después de Efesios, Colosenses, Timoteo, Hebreos, Santiago. Ok, Santiago capítulo 3, versículo 13, nos dice la Biblia: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, esta sabiduría es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra. Otra vez ahí está la ley de la siembra, que mencionaba 1 Corintios. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Bueno, podemos entonces regresarnos al versículo 13 y ver que los conflictos en el matrimonio, los conflictos interpersonales, la Biblia nos dice que provienen del ego, de la envidia, de los celos y de las ambiciones. Porque nos dice que si alguien es sabio y entendido, muestre con la buena conducta. ¿Cómo debemos de relacionarnos mi esposa y yo?
con buena conducta. Sí. ¿Qué creerías tú, amor, que es tan importante tener buena conducta, por ejemplo, con tus hijos? Pues, ¿Qué tipo de conducta es sabia para que sigan tu ejemplo, por ejemplo? pues definitivamente darles un buen ejemplo. Ellos se van sin ni siquiera hablar, o sea, con nuestro ejemplo de cómo ellos se dan cuenta que nos conducimos por la vida. Si ven que estamos mintiendo deliberadamente, pues les vamos a dar ese ejemplo. Si ven, por ejemplo, que pues eres una persona que no eres honesta, ¿verdad? O sea, si no eres honesta con Dios, o sea, con la gente que te espera. Y es el ejemplo que nosotros debemos de dar a nuestros hijos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de la forma en que nos conducimos. Y bueno, no solamente con nuestros hijos, la gente que aún no conoce de Cristo, que saben que, pues, que tú llevas a Cristo en tu corazón y te estás conduciendo de una mala manera, pues créanme, lo que podemos ser de tropiezo para esas personas. Por eso es muy importante darnos cuenta de la manera en que nos conduzcamos en la vida. Creo que tú ayer estabas en tu estudio de mujeres. Mi esposa da un estudio todos los viernes en Zoom, en nuestras redes. Subimos el ID. Cualquiera de cualquier país se puede conectar con mi esposa al Zoom y siempre que subamos Zoom. Ayer mi esposa estaba hablando de 1 Tesalonicenses 4:2. 4 versículos del 1 al 3, Del uno- específicamente el 3. Específicamente del versículo 3, Uh-huh. nos habla de la fornicación. Sí. Y mi esposa y yo platicamos antes de las transmisiones o después de las transmisiones, que la conducta y el ejemplo es muy importante. Muy importante porque muchas mamás pueden darle mal ejemplo a sus hijas, Sí. en su forma de vestir, en su forma provocativa, en su forma coqueta de tratar o ver a otros hombres, y viceversa, los hombres no quitando la vista de las mujeres que van caminando con pantalones apretados, con minifaldas. Y muchos dicen, ¿es pecado ver a una mujer que tiene una minifalda? No, no es pecado verla, ya la viste. Pecado es seguirla con la mirada y empezarla a codiciar en tu corazón. Uh-huh. Porque ya la viste. Bueno, ya la viste, pero bueno, está bien, ya. No se te doble el cuello por seguir a ver hasta dónde llega, porque acuérdense que dice la Biblia que el que desea una mujer en su mente ya cometió el pecado de adulterio con ella en su corazón. Sí. Por eso es bien importante tener dominio propio. Y creo que en el área sexual, nosotros como papás tenemos que ser ejemplo a nuestros hijos. Claro. De que la mayoría de los jóvenes que ven pornografía, su primera revista pornográfica que vieron, o CD o video, es en el cajón del papá, Sí. o en el cajón de la mamá, o le descubrieron sus películas. Eso es un mal ejemplo. Por eso dice la Biblia, muestre por la buena conducta Claro. sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, lo que nosotros permitimos con moderación, nunca se me va a olvidar este dicho, ellos lo van a exagerar con excesos. Entonces, nosotros tenemos que darles el ejemplo de ser hombres piadosos, mujeres piadosas, hombres que aman a Dios, que temen a Dios. Nuestros hijos tienen que ver con nuestra conducta que si falta comida en la casa, que si falta trabajo en la casa, que si falta cualquier cosa, no estamos angustiados, desesperados, gritando o gritoneándonos o gritándonos ella y yo, no, sino conduciéndonos en sabia mansedumbre. ¿Ustedes creen que gritándose en la casa, ustedes están dando un buen ejemplo a sus hijos? Yo gritándole a mi esposa, ¿le estoy dando un buen ejemplo a mi esposa? Le estoy dando un pésimo ejemplo a mi esposa. Y hay muchos hombres que pierden el temperamento rapidísimo, insultan, gritan, ofenden, dicen groserías, o hay mujeres que también gritonas. Y esto es un mal ejemplo para sus hijos. Entonces, podríamos irnos a tantas áreas de la vida. Al contrario, ellos tienen que ver amor, tienen que ver besos, abrazos, cariño, que nosotros, que nos amamos,
que a pesar de que a veces tenemos nuestras diferencias o nos peleamos, nos perdonamos siempre. Eso es un ejemplo, amor. Sí. Eso es un ejemplo para nuestros hijos, sí. Sí, y bueno, o sea, más que darles el ejemplo a nuestros hijos respecto a esto, es también darles el ejemplo de que somos un matrimonio temeroso de Dios y que queremos agradarle a Él. O sea, antes de agradarle al mundo, debemos de buscar siempre agradar a Dios. ¿Cómo? Pues acatando lo que Él nos deja en este manual, ¿verdad? Porque no es solamente hacerlo de dientes para afuera, para que la gente diga, ay, qué bonito matrimonio. No, óiganlo bien. Lo que nosotros buscamos es ser bendecidos por Dios a través de la conducta que es agradable hacia Él. Así que, bueno, eso es lo que yo quería ver. Amén, amén. Sí, entonces ese es el ejemplo. Y por eso lo menciona aquí Santiago 3. Muestren. La conducta, amor, se tiene que mostrar. Sí. Y nosotros mostramos dos cosas, o una buena conducta o una mala conducta. Sí. Nuestros hijos nos están escaneando Sí. todo el tiempo, nos están viendo todo el tiempo. Uh-huh. Y bueno, como papás muchas veces nos sentimos pésimamente mal cuando les hemos dado un mal ejemplo. Sí. Y yo pienso que lo hemos hecho en nuestra vida, pero también existe el revertir ese mal ejemplo también pidiéndoles perdón. Sí. Diciéndole, hijo, hija, fui un mal ejemplo, perdóname. Voy a procurar no volverlo a hacer, porque ¿de qué sirve pedir perdón si lo sigues haciendo, lo sigues haciendo, lo sigues haciendo y lo sigues haciendo? Sino pedir perdón y cambiar tu conducta. Sí. Por eso dice la Biblia que mostremos nuestra conducta. Sí. Bueno, este punto que está tocando mi esposo de a muchas veces como papás la regamos, ¿verdad? Y es necesario pedir perdón. Muchas personas creen que por ser mayores o por ser los papás, la autoridad del hogar, no tienen por qué pedirle perdón a sus hijos, pero óiganlo bien, dan un gran ejemplo y una gran enseñanza, de verdad, humillándose y diciendo, ¿sabes qué, hijo? Perdóname, perdóname, la regué, soy humano, de verdad estoy muy arrepentido, te pido perdón, ¿verdad? Porque, pues, somos humanos y la regamos, y créanmelo, es muy bonito y dejan una paz en el corazón de sus hijos que no la compran con nada. Hay niños adultos ahorita que llevan de verdad eso arrastrando desde chiquitos, ¿verdad? Que sus papás lo lastimaron y eso, y nunca hubo un perdón ni nunca una disculpa. Así que pongamos en marcha esto, ¿no? Nunca es tarde, amor. Nunca. Nunca es tarde. Yo recuerdo en un congreso, luego nosotros hacemos congresos de puros hombres, uh-huh. y este congreso nosotros lo llamamos Hombres de Compromiso. Un saludo a todos nuestros discípulos de Hombres de Compromiso, por cierto. Dios los bendiga y ya los extrañamos. Pero hacemos congresos y hemos hablado muy duro acerca de cómo como papás hemos lastimado a nuestros hijos y cómo hay hijos de 20, 30, 40, 50 años que siguen lastimados con su papá ancianito de 70 años, 75, 80 años. Y hemos visto que en estos congresos el papá ancianito de 80 años abrazando a su hijo de 40 o de 50, llorando y pidiéndose perdón. Nunca es tarde, nunca es tarde. Muchos creen que es una señal de debilidad pedir perdón. Es una señal de fortaleza, de humildad. Siempre la humildad y el perdón será el arma más poderosa del mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, que nos perdonó en la cruz del Calvario. El perdonar es un arma poderosa porque el perdonar está en ti. Entonces tú tienes ese poder de perdonar o no perdonar. Y es lo que nos dice el siguiente versículo. Dice, versículo 14, pero si tenéis celos amargos, capítulo 3 de Santiago, versículo 14, pero si tenéis celos, no dice celos nada más, amargos. Dice, y contención en vuestro corazón, no os jactéis
no estés ensoberbecido. Y no mientas. No seas mentiroso, mentirosa. No mientas contra la verdad. Estás mal, hay contención en tu vida. No te mientas a ti misma, no te mientas a ti mismo. Deja de mentirte, deja de mentirle a tu esposa, deja de mentirle a tu esposo, deja de mentirle a tus hijos, deja de mentirle a tus... A lo mejor has vivido una mentira por mucho tiempo y Dios lo sabe. Y esto va a salir a la luz tarde que temprano, pero va a salir a la luz. Dice, si tenéis celos amargos, o sea, no solamente celos, hay celitos de repente, ¿verdad? Estamos viendo una película y si mi esposa dice, ay, ese actor está guapo, pues no, ¿verdad? Dice, ¿qué pasó? Estoy más guapo yo, ¿verdad? Yo soy tu Brad Pitt, yo soy tu, Thor. mi Thor, ¿verdad? Mi Thor martillo y bueno, y a veces hay esos celitos, ¿no? Pero, y son bonitos esos celitos y que mi esposa me cele y que yo la cele a ella. ¿Por qué? Porque eso nos hace sentir amados y deseados y hay muchas cosas muy hermosas. Pero cuando hay celos amargos, o sea, de que, híjole, ya tengo una amargura. Raíz, que ya ha hecho raíz algo. Sí, ya mi esposa, hay personas que dicen, yo a mi esposo no lo perdono jamás, a mi esposa no la perdono jamás, que ni Dios la perdone. Está feo, ¿no? Está muy feo. Terrible esto. Y en Hebreos 12:15 nos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, no la gracia salvífica, la gracia de Dios que requerimos todos los días para hacer la voluntad de Dios. Hebreos 12:15, apúntenlo. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura, os estorbe. Sí. La amargura nos estorba y por ello sean muchos contaminados. Ya hemos hablado en diferentes estudios que hay veces que hay un proceso legal porque golpearon a la mujer y puso una denuncia y eso está bien. La golpeó, la bofeteó, la cacheteó y lo hablamos la semana pasada, que luego llega a haber consejeros que dicen, pues te tienes que aguantar, tienes que orar por él y tienes que seguir sufriendo y tienes que cargar tu cruz. No es cierto. Y un día vamos a poder hablar de esto. Es válido poner una denuncia, es válida la separación cuando tu vida está en peligro, la vida de tus hijos o de nuestros hijos está en peligro por un hombre salvaje, un hombre dictador, un hombre golpeador, un hombre desenfrenado. La mujer tiene que ver por sus hijos, tiene que guardarse, desguardarse y ocultarse casi prácticamente porque hemos visto hasta feminicidios ya. Sí. Y es terrible. Entonces, y esto sale, dice la Biblia, cuando tenéis celos amargos y contenciones de tu corazón, y uniéndolo a Hebreos 12:15, dice, la gracia de Dios os estorbe y por ella, luego dicen en Hebreos 12:15, muchos sean contaminados. Una mamá amargada, un papá amargado, contamina. Y es cuando el papá dice, es que tu mamá es esto, tu mamá es aquello, tu mamá es una loca, tu mamá es una fácil, tu papá es un bruto, tu papá es eso. Eso ya es amargura, eso es comenzar a infectar a tus hijos. Entonces, sea quien sea tu marido, exmarido, mujer, exmujer, quien sea, no tienes derecho a estar hablando con amargura, tienes que perdonar y dejar que Dios se encargue de esa persona, o las leyes, o la denuncia que hiciste, dejar que se encargue Dios de eso. Pero no te amargues, deja que la ley lleve su cauce, deja que la demanda lleve su cauce, pero tú perdona en tu corazón. Y perdonar no es decir, ay, voy a dejar que me siga golpeando. No, eso no es perdonar. Perdonar es no sentir amargura y resentimiento en tu corazón. Entonces, dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Y bueno, vamos a dejar hasta aquí nuestro estudio. Nos han dicho la gente que le sigamos más tiempo porque se pican. Pero bueno, gracias a Dios que cada viernes podemos
cada sábado podemos transmitir y poder hablar a los matrimonios, y estamos aprendiendo mucho, ¿verdad? Sí. Mi esposa y yo estamos aprendiendo mucho, y de verdad el poderles compartir la palabra de Dios. Yo me sorprendo cada vez que terminamos los sábados, decimos, ay Señor, qué bueno que nos usaste, porque nosotros somos humanos y es Dios el que debe poner las palabras en nuestra boca, y es el Espíritu Santo quien debe de explicarnos la palabra del Señor. No somos nosotros, es el Señor, su santa palabra, cuando es expuesta, cuando es predicada, cuando es enseñada. Entonces, pues vamos a orar, amor. Sí. Señor, te damos gracias por este tiempo, por este estudio de matrimonios, y oramos por los matrimonios que nos están viendo, para que, Señor, entiendan que no pueden tener celos amargos ni contención en sus corazones, y que tienen que comenzar a practicar este principio de someterse los unos a los otros. Oramos por sus vidas, oramos para que, Señor, ellos entiendan, Padre Celestial, que tienen que dar, tienen que mostrar con su buena conducta en sabia mansedumbre, tienen que ser dadores, sembrar amor, sembrar esperanza, sembrar ilusiones, sembrar, Señor, cordura, perdón, Señor. Padre, a los que no te conocen, pueden hacer esta oración, querido amigo, amiga, desde su hogar, desde donde lo estás viendo. Repite esta oración y dile: Dios, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de mis pecados, te pido que entres en mi corazón como mi único Señor, mi único Salvador. Entra en mi vida, te pido perdón, hazme la persona que tú quieres que yo sea, porque te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.